Vuelta en Todo es Geopolítica, de vuelta en Negocios Televisión, pendientes de lo que seguramente va a ser una entrevista histórica, seguramente la entrevista más vista de toda la historia, esta entrevista de Tucker Carlson a Vladimir Putin, que parece que ya empieza a tener consecuencias. Se lo contábamos al principio del programa, se lo contábamos también hace apenas unos minutos en el informativo de Negocios Televisión. Newsweek está apuntando a que la Unión Europea quiere sancionar, quiere prohibir directamente la entrada de Tucker Carlson en la Unión Europea por esta entrevista a Vladimir Putin, una entrevista que ni siquiera ha salido, ni siquiera se ha publicado, saldrá mañana por la tarde aquí en España y que, bueno, pues como ya está dando mucho que hablar. Diego, quiero preguntarte precisamente por esta cuestión, la falta de libertad de expresión, la censura que hay en Europa. Vamos a ver también cómo responde Estados Unidos, pero una entrevista, como decía, que ni siquiera se ha publicado y que ya pues está trayéndole consecuencias a Tucker Carlson. Pues sí, Sergio, mira, precisamente estábamos comentando esto ahora en esta pequeña pausa entre los tres y la verdad es que nos parece cuanto menos sorprendente, ¿no? O sea, bueno, sorprendente, yo ya en la Unión Europea yo ya me creo cualquier cosa, eso te lo puedo asegurar. Pero que quieran vetar a un periodista por hacer una entrevista a un líder internacional, o sea, de entrada es totalmente inconcebible en un Estado de Derecho y en un país, bueno, en una unión de países que teóricamente tenemos una libertad de expresión. No entiendo por qué sí que le pueden dar pábulo a una entrevista directamente que se haga a Zelensky, en cualquier caso, y no a Vladimir Putin, ¿no? Es totalmente incomprensible. Sí que es verdad que dentro de ese veto, fíjate, me he quedado antes con las ganas de comentar una cosa muy pequeñita, perdona que haga el inciso, con respecto al ataque ruso. Es curioso como cuando Rusia ataca a Ucrania se dan cifras de muertos y cuando Ucrania ataca a Rusia no se da ningún tipo de cifra. Pero bueno, quitando ese pequeño detalle, quizás deberíamos de entrar en realmente ahora mismo, tal y como está la situación, en un, digamos, atacar, entre comillas, a un periodista, a un país totalmente libre y que puede hacer entrevista a quien le dé la revísima gana y encima que es un periodista muy, muy republicano y que sabemos quién va a ganar las próximas elecciones en Estados Unidos, ¿realmente es conveniente para Europa en este momento? ¿Realmente es conveniente, no digo posicionarnos o escorarnos más hacia un lado o hacia otro, no estoy entrando en esos detalles, estoy hablando de una auténtica libertad. Cuando nosotros llevamos la bandera de la libertad directamente en la Unión Europea y nuestro himno es de la libertad y nuestra bandera es de la libertad, me parece increíble que podamos estar haciendo otra cantidad de cosas, se vete una línea periodística, se vete directamente, no unas ideas, cuando aquí podemos hablar, fíjate qué cosas, que hablamos en Europa, que algunos países, oye, que es muy libre, ¿no?, prohíben algunos partidos políticos, bueno, son decisiones de los países. Pero estamos hablando de cosas tremendamente radicales que van contra los principios de casi hasta el ser humano. Pero bueno, aún así nos lo tendríamos que plantear. Por ejemplo, aquí en España no se permite perfectamente, tenemos una libertad de que se permite incluso partidos que pueden ir en contra de la integridad del propio país, de la propia nación. Eso es muy grave, pero se permite. Y de repente un señor que va a hacer una entrevista a un presidente de un país, a un primer ministro de un país, a un líder de un país, ¿de verdad estamos yendo por ese camino? ¿Realmente Europa quiere coger esa senda y dirigirse por ahí? Francamente, creo que hacemos un flaco favor a nuestra imagen internacional, hacemos un flaco favor a nuestro sistema democrático y hacemos un flaco favor a lo que puede venir en un futuro de cara a realmente a los aliados que necesitamos. No que los queramos, que los necesitamos. Saber también cómo lo ves tú, hay que decir, como bien estaba explicando Diego, se han hecho entrevistas a Saddam Hussein aquí, ya que estábamos hablando de España, se han hecho entrevistas a Josu Ternera, por ejemplo, que seguro que muchos de ustedes lo conocen, y sin embargo, pues ahora nos estamos echando las manos a la cabeza porque hagan una entrevista a Vladimir Putin. No sé cuántas entrevistas ha dado Zelensky en Estados Unidos, no entiendo el revuelo de todo esto y sobre todo, bueno, pues que la Unión Europea se esté planteando, solo pensarlo, sancionar a Tucker Carlson por esta entrevista sin ni siquiera conocer de qué se trata, sin ni siquiera conocer el fondo de la misma, ¿no? Aris, te preguntaba, sí, perdona. Bueno, siguiendo un poco con la misma línea de Diego, a mí me parece una absoluta aberración. Puedo entender que haya discrepancias profundas en lo que a valores se refiere y puedo llegar a entender que una parte no menor de la población pues sienta un sentimiento de repudia, de hastío y de incomodidad cuando hablamos de figuras como Putin, ¿no? Pero vaya, es igualmente cierto que
recogiendo un poco el cable de lo que comentabais, a lo largo de la historia hemos tenido infinidad de ejemplos. Yo personalmente disfruté muchísimo hace cosa de 10 años viéndome las 4 entrevistas que le hizo Oliver Stone al propio Putin durante, bueno, en el lapso de varios meses, que personalmente las recomiendo muchísimo. Y, en fin, y que dan una visión que trasciende mucho más allá de lo que en este caso es el conflicto estrictamente militar en Ucrania y que aborda pues un poco la propia idiosincrasia de Rusia, el papel que juegan pues los distintos estamentos del país, la propia visión del presidente en un contexto como fue su llegada al poder tras la edición de la disolución de la Unión Soviética, en fin, etcétera, etcétera, ¿no? Y pues como comentabais, pues tenemos el caso de Josu Ternera por parte de Évole, hemos tenido entrevistas por parte de la CNN al mismísimo, vaya, ahora no me sale el nombre, a Bin Laden, perdón, justo antes de los ataques del 11S, hasta el punto de que hubo una comisión parlamentaria en el Congreso de los Estados Unidos solicitando personalmente al periodista y por extensión a la cadena que facilitasen información sobre su paradero y sobre dónde habían llevado la entrevista, donde se llevó a cabo, vaya, y se negaron en rotundo, alegando pues una cuestión de, en fin, de acuerdos confidenciales con la otra parte, ¿no? Insisto, puedo entender que hay una incomodidad, pero me parece una aberración que se vete en este tipo de cosas y al final, para entender bien un conflicto es importante entender las dos partes y luego se podrá discrepar o se podrá estar más o menos de acuerdo con las posturas y las visiones que se expongan, pero al final es un presidente a ojos de la mayoría de la población rusa legítimo, legitimado además, mucho menos aislado de lo que nos hacen pensar, puesto que una cosa es la visión occidental y la otra pues el papel y el posicionamiento que tiene Rusia, por ejemplo, dentro de los BRICS, en el sur global, en África, en esta reconfiguración que estamos viendo del continente con la salida, por ejemplo, de Francia de toda la zona del Sahel que está ocupando Rusia, etcétera, etcétera. Yo personalmente creo que es una muy buena oportunidad para ver una visión distinta y al final creo que esto va a tener importantes ondas expansivas en el terreno internacional porque bueno, Carlson al final, no olvidemos que era el faro ideológico y la cabeza visible de la Fox que al final es el principal pilar informativo de la banquilla republicana en Estados Unidos. Es una figura que a día de hoy mantiene una influencia enorme, sobre todo en torno a los sectores más conservadores y religiosos del país, y todo esto al final es un caladero de votos muy importante para el propio Trump, a quien, por cierto, hace unos meses también entrevistó antes del inicio de la campaña de las primarias. Yo creo que todo esto lo que va a contribuir es a añadir más, si cabe, convencimiento al ala republicana, tanto a senadores como congresistas, en el cese de la ayuda tanto económica como militar a Ucrania, alegando pues, bueno, una visión que puede no ser la mayoritaria ni mucho menos la compartida, pero que está viendo cada vez más pues, impulsada por el resurgir de Trump, que salvo sorpresa y salvo inhabilitación, pues volverá a liderar los republicanos en las presidenciales del próximo 5 de noviembre. Bueno, pues desde luego una entrevista que ya está dando mucho que hablar y que también hace que nos planteemos algunas preguntas, como por ejemplo, ¿hacia dónde estamos yendo en Europa? ¿Qué nos está pasando? Y sobre todo, Pedro, que es la pregunta que te quiero hacer, ¿por qué hay tanto miedo a Putin? ¿Por qué hay tanto miedo a esta entrevista? ¿Qué no quieren que sepamos o qué no quieren que podamos ver o que podamos pensar por nosotros mismos, ¿no? Quizás es, bueno, lo más evidente, parece que no quieren que tengamos una segunda parte, otra versión. Pues efectivamente, Sergio, solo el mero plantearse esta posibilidad a mí me parece delirante. Pero tampoco no me sorprende, porque llevamos meses, y yo lo digo en propia persona, yo llevo meses sufriendo todas las voces que simplemente estamos fuera del discurso oficial en nuestras actividades diarias,
sufrimos las consecuencias de esta censura que hay, de esta falta de libertad de expresión que hay en estos momentos en el conjunto, en España y en la Unión Europea, y que se utilizan pues una serie de subterfugios como el tema reputacional, lo políticamente correcto, pero que nos hacen padecer simplemente a las personas que tenemos opinión propia, opiniones legítimas. Es decir, yo soy cónsul honorario de Rusia y he defendido y defenderé la amistad y el interés mutuo y mutuamente beneficioso de la relación entre Rusia y el conjunto de la Unión Europea desde el punto de vista económico, desde el punto de vista cultural, desde todos los puntos de vista. Y indudablemente estamos viendo esta censura, esta falta de libertad, que digo que es delirante y que es además un error político mayúsculo, porque el discurso que hemos tenido desde el principio es que esta era una confrontación de distintos modelos. Un modelo que defendía en Ucrania la Unión Europea, un modelo de valores y de ideales, entre ellos, pues por ejemplo, la democracia y la libertad de expresión, y vemos que esto no es así. Vemos que la cultura de la cancelación, el bloquear a los medios de comunicación rusos como RT o Sputnik, el amenazar a un periodista con sancionarlo en su entrada en la Unión Europea solamente por hacer su trabajo, que es entrevistar, intentar saber el punto de vista en un conflicto tan importante para el conjunto de la humanidad y en concreto para los europeos, es algo delirante, es un error en términos filosóficos, en términos éticos, mayúsculo. Y además es un error político también gigantesco. Es decir, si tú ahora mismo a un líder de opinión como es Carlson para los norteamericanos, especialmente para los republicanos, tú lo quieres sancionar y lo pones en una lista de sanciones de la Unión Europea, la respuesta, estoy seguro, de los republicanos en Estados Unidos va a ser recíproca. También va a haber sanciones y a lo mejor nos encontramos que entramos en una caja de Pandora que la señora von der Leyen y compañía no saben en qué jardín, nunca mejor dicho la expresión de jardín, que es muy repetida por el señor Borrell, no saben en qué jardín se van a meter. Por lo tanto, lo considero un error mayúsculo en términos políticos, en términos filosóficos, en términos éticos, pero no me extrañaría nada. Creo que estamos los actuales dirigentes de la Unión Europea son el peor nivel en décadas. No tienen, desde luego, visión política alguna y además están intentando instaurarnos a los ciudadanos europeos en el pensamiento único, en lo políticamente correcto y en la asunción de sus valores y de su discurso único y sin ningún tipo de alternativa. Por lo tanto, la verdad es que a mí me parece algo deplorable en su conjunto. Pedro, pues de momento con Negocios Televisión lo van a tener complicado porque vamos a seguir diciendo y pensando lo que nos dé la gana. No sé si os pasa además a vosotros, pero yo cada vez tengo más ganas de ver esta entrevista de Tucker Carlson con Vladimir Putin. Seguro que os está pasando también a todos vosotros. Y antes de terminar os quiero preguntar por otro presidente ruso, en este caso un expresidente, Medvedev, que ha hecho unas declaraciones pues que habéis comentado muchas veces aquí, los analistas de Todo es Geopolítica. Habla de que en el momento en el que haya un conflicto entre Rusia y la OTAN va a ser el apocalipsis, que va a ser el final. Hablaba de que no va a ser una guerra de trincheras, sino más bien una guerra nuclear. Diego, quiero saber cómo valoras estas declaraciones de Medvedev. Da miedo, pero bueno, al final es lógico, ¿no? Si se llega a un conflicto de este calado, pues no hay otra. Bueno, Sergio, la verdad es que no hay nada nuevo bajo el sol, ¿eh? O sea, realmente es algo que venimos escuchando desde la misma Guerra Fría. En el momento que se abra la caja de los truenos va a haber para todos, eso está claro. Evidentemente, ante esta situación estamos hablando de lucha de gigantes. Una lucha de gigantes, pues,
muy fuertes, muy potentes. Evidentemente Rusia con una posición, pues en este caso vamos a decir hegemónica, tal y como está ahora mismo justo entre Oriente y Occidente, pues una posición increíble. Y la OTAN, pues la verdad es que el problema que tiene la OTAN es que está como a verlas venir, ¿no? Un poquito, sí, tienes ahí a Estados Unidos que dirige un poco el cotarro y el resto estamos un poquito a verlas venir. ¿Qué me dices? Y luego ya cuando te vayan a llamar ya me lo pensaré. Bueno, pues esto al final es una pequeña casa de locos. Las declaraciones, bueno, pues sí, son unas declaraciones más. Evidentemente no creo, bueno, nunca digas de este agua no beberé, pero no creo que lleguemos a un conflicto de esas características, teniendo en cuenta que efectivamente sería el apocalipsis, ¿no? O sea, no te digo el Armagedón casi, pero sí el apocalipsis. Hay que tener en cuenta que son dos potencias bien armadas, con una situación que esto realmente al único que le favorecería sería África y Asia, ¿no? O sea, realmente nosotros entre la OTAN y Rusia, pues francamente yo creo que no es ni momento, ni es un planteamiento lógico, pero no creo que sea, vamos a decir, actual. Yo creo que se va a repetir en el tiempo y lo vamos a tener sin idea. Muy rápido, porque nos quedan 2 minutitos. Quiero saber también tu opinión sobre esto y también, bueno, la viabilidad de este conflicto, aunque ciertamente la guerra en Ucrania en parte ya está siendo un conflicto, ya está siendo prácticamente una guerra, ¿no?, entre Rusia y la OTAN. Sí, no sé quién es. Sí, Aleix, perdona, te decía a ti, perdona. Perdón. Bueno, por complementar las palabras de Diego, yo voy a hacer otro enfoque, empezando quizá por el hecho de que Medvedev a mí personalmente siempre me ha parecido una figura polémica que es dado a discursos un tanto extremistas. Es decir, quizá en ese sentido es la antítesis de Putin, que es un perfil mucho más analítico y mucho más comedido, y Medvedev es un perfil más explosivo y más dado a una cierta beligerancia narrativa, ¿no? No es que me lo tome en serio, pero bueno, no es algo que tampoco me sorprenda porque he visto otro tipo de comentarios de este tipo. Pero sí que por poner datos en contexto, justamente ahora en febrero han empezado los Steadfast Defender, que son los mayores ejercicios de la OTAN desde la Guerra Fría. Movilizan a 90.000 efectivos de los 31 países miembros junto a Suecia, que todavía está pues, en quiero y no puedo. Maniobras que se van a dar además en un escenario multiplataforma, desde Estados Unidos, pasando por Europa continental, Reino Unido, el Ártico, vías de transporte marítimo, etcétera, etcétera, que son movilizaciones tanto en forma como en cuantía que no se veían desde el 1988, en lo que era el Reforger 1988, que fue una operación que movilizó, pues, en cuanto a prácticas defensivas de la OTAN, pues a 125.000 efectivos, ¿no? En ese sentido, creo que es una declaración de intenciones y también algo que nos tiene que poner un poco en alerta y que estamos viendo también un cierto pánico visceral, pues, por ejemplo, en los países del Báltico y en ciertas zonas de Escandinavia. Creo que al final creo que es algo de un escenario de suma cero, y cuanto más se refuerce la OTAN en el flanco este, más obligará a Rusia a destinar recursos también para disuadir, pues, una potencial confrontación, lo que al final deriva en una suma constante de efectivos en una parte y otra de la frontera e incrementa las opciones de un eventual error de cálculo. Bueno, pues pendientes también de estas movilizaciones, este Steadfast Defender, y también la respuesta que va a haber por parte de Irán, de China y de Rusia, que lo anunciaba precisamente hace unas horas un contraalmirante iraní. Os doy las gracias a los tres, nos quedamos ya sin tiempo. Pedro, Diego, Aleix, un placer teneros por aquí. Muchas gracias, muy buenas tardes. Muchas gracias, muy buenas tardes. Hasta luego. Gracias por acompañarnos en la tarde de hoy. También a todos nuestros espectadores, un día más les decimos que no se vayan, porque seguimos informándoles de la actualidad, de las últimas horas, de la economía, de la geopolítica. Seguimos, como siempre, con la mejor programación aquí en su casa, en Negocios Televisión.